Buenos días, queridos hermanos y amigos que nos visitáis hoy. Pues nuevamente tengo el privilegio de poder compartir con vosotros la palabra del Señor, lo que el Señor ha puesto en mi corazón para su iglesia. Y no quería empezar este tiempo sin antes ponerme en sus manos, porque necesito de su ayuda, porque su palabra es como fuego, ¿no? Como espada de dos filos. Pues Señor, te damos las gracias porque tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, Señor. Gracias por la salvación tan grande que tú nos has dado. Te pido, Señor, que tú bendigas este tiempo, que prepares nuestros corazones para recibir tu palabra y que me ayudes, Señor, que me escondas detrás de tu cruz, que seas tú hablando por mí, Señor, que guíes cada cosa que tenga que decir y que mis hermanos la reciban con bien, Señor. Y aquellos que no te conocen, que aún no se han entregado a ti, pues que hoy pueda ser el día de su salvación. En el nombre de Cristo Jesús te pido por estas cosas. Amén. Bueno, pues quería empezar este tiempo hablando de ciclismo. ¿A cuántos os gusta el ciclismo aquí? Levantad las manos, a ver, ¿cuántos hay aficionados al ciclismo? Uy, no veo. ¿Sí? A mí me gusta el ciclismo para ver el paisaje. Ah, para ver el paisaje, ¿no? Cuando lo dan. Pero en general no veo muchos aficionados al ciclismo. Bueno, pues hoy hablaré un poquito de ciclismo. El título del sermón que tengo para vosotros hoy es Corriendo bien la carrera. Y vamos a ver qué tiene que ver el ciclismo con todo esto. Si Grecia tiene la amabilidad de ponerme la presentación, que había preparado una pequeña presentación. Pues aquí tenemos a un ciclista muy famoso, Lance Armstrong. Bueno, como no os gusta el ciclismo, pues no lo conocéis. Pero bueno, ya os hablaré yo un poquito de quién es. ¿Vale? Sabéis que hay una competición muy famosa, que es el Tour de Francia, ¿verdad? Pues este señor, Lance Armstrong, fue una figura inspiradora, ¿no? Inicialmente, él era un hombre que tenía cáncer testicular y regresó al ciclismo profesional. Superó su enfermedad, logrando 7 títulos consecutivos del Tour de Francia entre 1999 y el 2005. Una barbaridad. Solo ganaba él. El Tour de Francia, ¿quién gana? Armstrong. Era un fenómeno. Y aparte que tenía una asociación benéfica en la cual ayudaba, ¿no?, con la lucha contra el cáncer. Era alguien admirable, ¿no? Era un referente como persona, como atleta. Pero algo pasó. Qué triste. Hubo un cambio de rumbo. Impulsado por su ambición, recurrió al dopaje para mantener su rendimiento y ganar competiciones. Aparte de eso, creó un entorno de intimidación en su equipo para encubrir sus prácticas. Durante años negó las acusaciones sobre él y atacó duramente a aquellos que osaban sacar este tema a relucir. El resultado, lo que comenzó como una carrera brillante, con una misión noble, ¿no?, acabó en una desgracia. Ha acabado siendo recordado como el gran estafador. Nunca reconoció como tal las cosas, sino que se vio obligado por las pruebas que se presentaron ante él. Entonces, muchos lo ven como un símbolo de cómo la ambición desmedida, las malas decisiones, pueden arruinarlo todo. De la misma manera, hermanos, nos puede pasar a los creyentes, que empezamos nuestra carrera en la fe con mucho entusiasmo, con determinación, y durante un tiempo caminamos rectamente, hasta que luego, pues con el paso del tiempo, empezamos a torcernos, a ser de doble ánimo, a tener un pie en el mundo y otro en la iglesia. Nos volvemos tibios, y cuando llevamos un tiempo en el Evangelio,
Vivimos de viejas glorias. No, yo cuando me convertí, yo hacía, yo cómo servía, pero eso queda como en el currículum, ¿no? Y vivimos de aquello. Como creyentes ahora, puede ser que algunos ya no tenemos ese fervor del principio. Incluso estamos mezclando lo santo con lo profano. Y hasta puede ser que nuestra fe solo sea una apariencia de domingo. Y entre semana vivamos enredados en mentiras, engaños, pequeñas estafas. Alguno puede tener luchas con el adulterio o se practica el sexo fuera del matrimonio, un peligro para los jóvenes o para los que no son tan jóvenes. Otros pueden llevar raíces de amargura por falta de perdón o simplemente rebeldía. Una rebeldía que se ha vuelto una piedra y un cáncer en su corazón. Y por eso están cortocircuitados, sin comunión con el Señor y tampoco tienen ganas. Entonces están paralizados. Y lo trágico es que en nuestro engaño creemos que en el día final Dios nos va a aceptar, porque un día nos bautizamos, porque un día dimos un paso al frente y dijimos que creíamos. Y la triste realidad es que vivir permanentemente, lo subrayo para que no haya confusión, vivir permanentemente practicando en el tiempo el pecado de forma consciente y voluntaria nos descalifica de la fe por nuestra incredulidad para arrepentirnos. No queremos cambiar. ¿Por qué? Porque realmente no amamos a Dios, como decimos, sino amamos a aquello que ponemos delante de Él. Dime qué es lo que te impide estar en comunión con Dios y te diré que ese es tu Dios. Eso nos puede llevar lejos, lejos del Señor. Y dice la palabra que el que practica el pecado es del diablo, en 1 de Juan 3:8. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Dios en el pasado. Israel basó su fe en una autoconfianza falsa, en que eran el pueblo escogido por Dios. Y en un alto porcentaje de ellos no llegaron a ningún sitio. No cambiaron realmente. Y aunque salieron de Egipto, liberados por Moisés, Egipto nunca salió de su corazón. Y es una pena, porque muchos de ellos quedaron postrados en el desierto. Y su alma, muchos de ellos, terminó en el infierno. Su alma acabó en la condenación eterna. Por eso Dios y su palabra nos recuerda hoy algo muy importante. Ha sido muy difícil para mí preparar este mensaje, porque estos temas no gustan. A mí tampoco. Y ha sido una semana complicada. He tenido mucha lucha espiritual para terminar el sermón. Es como que salen cosas, problemas, complicaciones. Pero al final, gracias a Dios, lo pude terminar. Y mi deseo más ferviente es que este mensaje sea para hacer racionar a aquellos que puedan estar engañados por el pecado. No olvidemos que Cristo hizo todo lo necesario para que seamos salvos. Pero hay un peligro real, hermanos, en caernos de la fe y apostatar en algunos casos. Y si no examinamos nuestra vida, si no examinamos cómo vamos caminando para ser aprobados por Dios y su palabra, nos puede pasar como aquella generación que salió de Egipto y no llegaron a ningún sitio. Y ese no es mi deseo. Mi deseo es que todos los que estemos aquí, yo oro cada semana por esta iglesia, que todos estemos allí el día final. Recordamos lo que nos dice 1 Corintios 10, del 1 al 6. Lo digo, a mí me gusta siempre la Nueva Traducción Viviente porque pienso que se entiende mejor.
Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos y esa roca era Cristo. Ojo, sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados en el desierto. Esas cosas sucedieron como advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos. Tenemos una tendencia natural a que leemos la Biblia, leemos el Antiguo Testamento y la desconectamos de nosotros. La Biblia es un libro completo, que aunque haya un antiguo pacto y un nuevo pacto, hay un hilo conductor, la redención en Cristo. Entonces no podemos decir, esto no va conmigo, esto era para el pueblo de Israel. Nosotros somos la Iglesia, el Antiguo Testamento no aplica. Falso. ¿Vale? Aunque nosotros no nos rijamos por la ley mosaica, como tal, no tenemos las costumbres de los judíos, pero la ley moral de Dios está vigente, completamente vigente. Y como dice la palabra, eso que les ocurrió era para la Iglesia, para que mirásemos su ejemplo y aprendamos y no cometamos sus mismos errores. Entonces vamos a ver un poquito, si Dios me permite, lo que fue la cronología de un fracaso del pueblo de Israel. Cuando el Señor vino a rescatar a su pueblo, lo hizo de una forma sin precedentes. Cuando Dios libera a Israel de Egipto, fue con portentos, con milagros, convirtió el río Nilo en sangre, la plaga de las llagas, plaga de oscuridad, caían piedras del cielo. Bueno, el Éxodo para mí es mi libro favorito, realmente, porque es impresionante todo lo que llegó a hacer el Señor. Y la más importante, la muerte de los primogénitos. Todos conocemos la historia. El Señor les mandó a coger un cordero sin defecto y sin mancha y a poner la sangre sobre el dintel de sus puertas. Todos aquellos que por fe confiaban en esa palabra, sus primogénitos no iban a morir. Y así pasó. Egipto lamentó, lloró todos aquellos que no creían en el Dios de Israel, pero el pueblo de Dios, el que tuvo fe, se salvó. Y ese sacrificio, hermanos, apuntaba a la cruz, a Cristo, el verdadero Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Pero ¿qué ocurrió? Porque entendemos que todos en principio creyeron, ¿no? Porque todos salieron juntos y cruzaron el Mar Rojo juntos. Vamos a ver el número que salieron de Egipto. Dice Éxodo 12:37, partieron los hijos de Israel de Ramsés Sucot como 600.000 hombres de pie, sin contar los niños. Nos dice un número, tenemos una cifra, unos 600.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, aproximadamente salieron de Egipto 2 millones, algunos historiadores dicen que pudieron ser hasta 3 millones contándolos a todos. ¿Qué ocurrió? En Números 1, 45-46 nos dice también la cifra de 603.550 hombres mayores de 20 años aptos para la guerra. O sea, en la Biblia hay momentos que te da cifras concretas. Quiero que entendamos esto para que entendamos la dimensión de la tragedia. El Señor en Éxodo 34 se reveló a Moisés como el Dios todopoderoso, lleno de misericordia y compasión, lento para enojarse y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. Pero, este pero es importante, pero que en ningún modo tendrá por inocente al malvado. Dios se mostró como ese buen padre, el que quiere cuidar de sus hijos, el que los rescata, el que los sustenta, el que los protege todo el tiempo.
Pero cuando, aquí es el tema, cuando la persona muestra una conducta malvada, rebelde, que no respeta a Dios ni a su palabra, sino que la menosprecia y sus actos torcidos contra la ley de Dios, dicha persona, dice el Señor, que no puede esperar otra cosa que el juicio de Dios y ser apartado de él si no se arrepiente y cambia de conducta de una forma real. Este pueblo, lejos de mostrar una conducta de agradecimiento al Señor después de su salvación, sabemos que fueron rebeldes al extremo. Murmuraron contra Dios, se quejaron de la comida, se quejaban de los líderes, se quejaban por la mañana, se quejaban al mediodía, se quejaban por la noche. Les llovía maná del cielo, les daba igual. Ellos decían, en Egipto estábamos mejor cuando comíamos de las ollas. Mentira, eran esclavos, pero siempre había queja y queja, incredulidad tras incredulidad. Y no hay nada peor que la ingratitud sumada a la desobediencia constante. A los 3 meses de estar en el desierto y haber sido liberados, Éxodo 32:6 nos narra, mientras Moisés subía al monte Sinaí a hablar con ese Dios que se había revelado, a por las tablas de la ley, ellos, por no esperar, se montaron una fiesta. Hicieron un becerro de oro y os aseguro que lo que pasó allí no solo fue que adoraran al becerro, sino que se embriagaron, y el texto original, en el idioma original y lo que está registrado en los libros de los judíos, nos habla de orgías, desenfreno, un escándalo, lo que pasó mientras adoraban el becerro de oro. Después de esa horrenda escena que Moisés tiró las tablas y tuvo que volver a subir a por ellas, un año después, el Señor los perdonó, ¿no? Ya sabéis cómo acabó esa historia, pero no puedo contar todos los detalles, tengo que ir rápido. Un año después de ese episodio, en el Sinaí, el pueblo sigue su viaje hacia Canaán. Y Moisés envía a 12 espías a espiar la tierra para ver cómo era. El Señor les había prometido que se lo iba a dar. Pues cuando traen el informe, como habían hombres de gran estatura, ellos empezaron otra vez a dudar de Dios, se rebelaron contra Moisés y contra Aarón y querían matarlos. O sea, no solo no creían en Dios, sino que aparte querían matar a Moisés. Ante eso, ya Dios dijo, es que esto no puede ser. Si es que por más amor que les doy, por más que los cuido, por más que los protejo, por más que hago cosas por ellos solo me desprecian. ¿Qué hizo el Señor? El Señor los maldijo. Porque llega un momento, hermanos, que la paciencia de Dios se agota. Y eso es lo que nos revela la palabra, que todo tiene un límite hasta para Dios. Y eso es lo que no queremos pensar. Queremos pensar que Dios siempre va a aguantar. Pero si leemos la Biblia, por eso tenemos que leer la Biblia, nosotros, por nosotros mismos, vamos a ver que hay momentos en que Dios dice, hasta aquí, ya no puedo más, se acabó. Y la ira de Dios, depende cómo te pille, ya no hay marcha atrás. ¿Qué dijo el Señor? Números 14, 29 al 30, en Reina Valera, si me lo ponéis en la pantalla, por favor. Números 14, 29 al 30, que todos podamos leerlo. Dijo el Señor en esta maldición, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todos los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun, que eran los únicos que estaban defendiendo a Moisés y le estaban pidiendo al pueblo que tuvieran fe, que si Dios los había rescatado hasta aquí, que Dios les iba a entregar la tierra. El resto, nada,
no querían saber nada. Pues el Señor ya les dio la sentencia y sabemos que estuvieron deambulando 40 años. Nos pensamos, es que lo leemos así de corrido y parece como que fue 2 días. Que fueron 40 años, hermanos. Fue terrible. 40 años para purgar sus pecados. Y ¿sabéis lo que ocurrió? Es que realmente toda esa generación murió en el desierto. Algunos se arrepintieron, porque sabemos que no todo el mundo siguió con su rebeldía hasta el final. Muchos se arrepintieron de sus pecados y están en gloria. Pero fueron los de menos. Muchos quedaron postrados en el desierto. Y nos lo dice Números 26, 64 al 65, para que no sea yo, es la palabra la que lo está diciendo. Cuando van a entrar a la tierra prometida, ya está Moisés, que los va a entregar, hace sus últimos sermones, sus últimas explicaciones, porque él tenía prohibido, porque hasta Moisés se rebeló contra el Señor, porque tuvo un episodio de orgullo, y el Señor le dijo, tú no vas a entrar, porque tú que tendrías que ser el ejemplo, no vas a entrar, no vas a disfrutar de la tierra. Y dice Números 26, 64, 65, pero entre estos ninguno hubo aquellos contados por Moisés y Aarón y el sacerdote cuando contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí, porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto, y no quedó hombre de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Murieron todos. El Señor en Deuteronomio 1:39 nos revela que tuvo misericordia de los niños, porque los niños no sabían diferenciar entre lo bueno y lo malo, y el Señor es justo. Y los niños sí que entraron. Pero toda aquella generación rebelde se quedó postrada en el desierto. Entonces hay un peligro real. Entonces, ¿qué ocurre? Nos desconectamos de eso, nos desconectamos de que podemos empezar la carrera con alegría y con gozo, pero nuestro estilo de vida, como vivamos, es importante, porque según como estemos viviendo, nuestros pecados nos pueden apartar del Señor en algunas ocasiones. No es que tengamos que vivir una vida perfecta, porque nadie va a vivir una vida perfecta aquí. No somos ángeles, tenemos luchas con el pecado, pecamos todos los días, pero cuando nuestra vida está caracterizada por una vida rebelde ante cosas claras que Dios nos está diciendo, podemos ser como estos judíos que salieron y no quisieron cambiar nunca de vida. Hebreos 3, 15 y 19 es un paralelo directo hecho por el escritor de Hebreos para que la iglesia nuevo testamentaria tenga en cuenta la posibilidad de apostasía. Dice Hebreos 3, del 15 al 19, si lo ponemos en la pantalla. Dice la palabra del Señor. Recuerden lo que dice cuando oigan hoy su voz. No endurezcan el corazón como hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quienes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y a quienes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Y Hebreos 4, del 1 al 2, nos dice, también muy importante, todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Pues esta noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos, a los que hablamos del Antiguo Testamento, como a nosotros.
Pero a ellos, dice la palabra, no les sirvió de nada, porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Entonces, es importante entender lo que ocurrió. Si Dios habla, es el Creador, el Todopoderoso. Si el mar se aparta de Dios, las montañas se derriten ante su presencia, pero Dios te habla a ti y tú dices, no quiero obedecer, no quiero cambiar. Entonces, ¿quién es Dios para ti? Si el Todopoderoso te está diciendo qué cosas están en tu vida que han de cambiar para que estés a cuentas con Él y tú no quieres hacerlo. Se llama incredulidad. Su incredulidad fue lo que le llevó a fracasar, a perderse la bendición de Dios y algunos directamente a ser llevados a la perdición eterna, como hemos dicho. Y este descanso de que nos habla Hebreos son dos fases. Una era llegar a la tierra prometida. Pero no solo eso. Eso es entender mal el texto. Nos falta la otra parte, que es el descanso eterno en Cristo. Son las dos cosas. Porque eso Hebreos nos habla de eso, de perdernos el descanso de entrar en gloria. Porque tenemos una carrera por delante. Cristo ya ha ganado nuestra salvación. Yo no me gano la salvación por obras. Nada que yo haga va a hacer que Dios me ame más. Pero yo he de vivir en obediencia. Yo he de demostrar que he creído. Por eso decía hoy Rafael, que he estado en el discipulado, ¿no? Da mucha alegría ver ese grupo hermoso que está aprendiendo la palabra y cómo el Espíritu Santo a veces hace que las cosas coincidan. Porque Rafael hablaba de lo mismo, pero de otra manera, ¿no? Y no nos hemos puesto de acuerdo, ni nos hemos llamado por teléfono, ni nada por el estilo, ¿no? En todo ese proceso que tenemos por delante en nuestra carrera, solo la fe, la confianza en Dios, en el Dios invisible y sus promesas, es lo que nos va a asegurar la carrera. Y esto se va a ver, si yo creo, obedezco. Dice el Señor, en esto sabré que me amáis, en que guardáis mis mandamientos. Sé que no lo voy a hacer de forma perfecta, pero Dios quiere que seamos sinceros, porque Él ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. Entonces, vamos a intentar amplificar esto para que realmente, si tenemos áreas hoy en nuestra vida que están mal, las pongamos a cuentas. ¿Qué es la incredulidad? Como la define el Nuevo Testamento. Incredulidad. No me gusta hacerlo, pero a veces va bien fijarnos en alguna palabra concreta y desmenuzarla. Apistía es en griego. Es falta de fe. Falta de fe en Cristo. Infidelidad o desobediencia, define el diccionario de griego. La fe, como tal, como la enseña la palabra de Dios, es la aceptación salvífica de la obra de Cristo para el perdón de nuestros pecados, tal como se proclama en el Evangelio. Esto incluye, atención, creer en Cristo como tu suficiente Salvador, el obedecer al Señor, el confiar, el tener esperanza y ser fiel. En el momento que nosotros cogemos algo de lo que he dicho y decimos, sí, yo creo, pero esto no, bueno, yo eso de ser fiel, no me interesa. Obedecer cuando yo lo vea conveniente. El edificio se viene abajo. Podemos estar viviendo una fe, pues eso, imaginaria. Entonces, la incredulidad en primera instancia, como es evidente, es todo lo contrario a la fe, a la confianza en Dios. No es solo una carencia de fe, sino una actitud que refleja resistencia, desobediencia y rechazo a la verdad revelada. Entonces, ¿qué ocurre? Da igual, por muchos sermones que escuchéis, da igual lo que digan los pastores. Si tú te pones un escudo cada vez que se te está diciendo, hermano, la palabra de Dios dice, por amor, tienes que escuchar, esto está mal, cámbialo. Y tú, escudo, ¿no?
estamos peleando con Dios. Pero es que ahí el que va a perder somos nosotros. Eso es la incredulidad, rebeldía. Es una condición que puede tener implicaciones graves, como el alejamiento de la comunión con Dios y, como hemos dicho, en los peores casos, la apostasía final del creyente que endurece su corazón. ¿Por qué? Porque se aparta. No dice la palabra, no endurezcáis vuestro corazón. Y tú, no, yo no quiero. Claro, al final, Dios te condena, no, te condenas tú mismo. ¿Por qué? Porque tú te apartas. Porque el Señor te ha dado libre albedrío para poder escoger entre la vida y la muerte. ¿O no? ¿Verdad que todos somos conscientes de lo que es bueno y de lo que es malo? Porque a veces puede parecer que los cristianos, no me malinterpretéis, todo el mundo sabe lo que está mal, pero nosotros no. Nosotros también, ¿no? También no nos hemos caído del guindo. Veamos dos ejemplos importantes en el Nuevo Testamento donde la incredulidad fue muy mala para las personas. Uno, por su incredulidad en el poder de Cristo, Nazaret rechazó su mensaje y perdieron una mayor bendición. Esto incluyó el rechazo de Cristo y de su poder y de sus promesas. Como dice Mateo 13:58, y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Aquí su incredulidad se describe como el escepticismo, ¿no? Porque entender una cosa, a que cuando leemos el Señor te va a bendecir, el Señor es tu protector, amén, nos gusta, me encanta. Yo cuando leo el Salmo 91, me regocijo. Cuando estoy triste voy allí, cuando tengo miedo al Salmo 27. ¿Sí o no? Pero no solo tenemos que creer eso, también tenemos que creer que Dios es fuego consumidor y que Él está airado contra el pecado y que Él va a hacer justicia a tu vida. No solo a lo de los que están en el mundo ya tienen la condenación sobre ellos, porque dice la palabra que como no han creído ya han sido condenados. Pero nosotros, su pueblo, no podemos vivir de cualquier manera. Créele a Cristo en todo, en lo bueno y en lo que no te gusta. Dice, es otro ejemplo, por la incredulidad podemos rechazar y alejarnos deliberadamente de Dios y no volver. Hebreos 3:12 dice, tengan cuidado, hermanos, no sea que en algunos de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Aquí la incredulidad no es solo una falta de fe pasiva, sino una actitud activa de rechazo y desconfianza que resulta en alejarnos de Dios. Ya hemos visto lo que le ocurrió a la primera generación de judíos que quedaron postrados. Pero la historia del pueblo de Israel no acabó allí. Sabéis que también ocurrieron episodios con las deportaciones. Vemos como el pueblo, realmente el Antiguo Testamento es la historia de un pueblo rebelde, de dura cerviz hasta lo sumo, donde lo que brilla es que Dios no los destruye con un rayo, es misericordioso. Él aguantó, porque Él, si hubiera sido, hay un salmo que dice, no lo digo de memoria, ¿no? Dice, si tú tuvieras en cuenta nuestros pecados, ¿quién estaría de pie? Es un Dios misericordioso, porque si leemos el Antiguo Testamento, Israel fue lo peor. Acabaron siendo peor que los paganos. Y a pesar de eso, el Señor guardó su puño y siempre guardó a un remanente para cumplir la promesa que le había hecho Abraham, de que de su linaje vendría el Mesías, porque Dios ama al mundo y Dios ama al pecador. Ellos acabaron en la deportación y finalmente rechazaron a su Mesías, lo crucificaron y aún en su juicio Dios destruyó Jerusalén en el año 70
dirigido por el emperador romano Tito, en el cumplimiento de la profecía de Cristo de Mateo 24:2, de que no iba a quedar piedra sobre piedra de aquel templo. Entonces, ¿qué? ¿Tenemos que vivir con miedo? No. ¿Dios te guardará siempre? Sí, porque es su promesa. Pero hay una condición: si permaneces en Él. Nunca habrá problema. Da igual que te equivoques, que caigas, pues todos pecamos. Yo no vengo aquí a dar una lección de moral. Yo tengo unas luchas terribles con mi carácter, con mi orgullo, con mi temperamento. Y doy gracias al Señor por la mujer que tengo, que es muy paciente. Entonces, no estoy predicando hoy perfeccionismo. Estamos sacando lo que dice la palabra en su contexto, que las bendiciones de Dios son condicionadas a nuestra obediencia, a nuestra permanencia. Y al que no le guste eso, tiene un problema con el Señor y con la Biblia, porque es lo que yo veo, es lo que se entiende en una lectura natural. Dios es bueno y misericordioso. Él ha pagado en la cruz por cada uno de tus pecados. Pero ese Dios no va a permitir que tú vivas siempre en completa rebeldía de forma constante, con la mente fría en ello. Si tú crees que Dios es así, no es el Dios de la Biblia. Tú adoras a Papá Noel. No me escuchéis a mí, escuchar a Jesús. Juan 15, 5 al 6. Por favor, ponerlo en la pantalla para que lo podamos leer. Dice la palabra: ciertamente, Jesús dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí, ¿veis? Los que permanecen en mí y yo en ellos, producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Entonces, mi vida de santidad depende de Jesús, no de mis méritos, porque puede salir, no el Espíritu, no, yo tengo que hacer, no. Lo que yo hago es cogido de la mano de Jesús y de su Espíritu Santo. Él me va a ayudar a cambiar mis malos hábitos, mis malas costumbres, porque yo estoy siendo humilde y reconozco que no puedo y voy a Él y lloro y oro y me doy cuenta que cuando hago eso, el Señor viene, el Señor tiene misericordia de ti y Él quiere cambiarte. Él quiere cambiarte. Somos nosotros los que no queremos. Y dice, el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. El texto lo dice muy claro, permanecer. Sin permanencia en Cristo no hay paraíso. ¿Por qué? Porque es lo que ha dicho el Señor, la fe. Porque no es algo que tengas que hacer. La fe no es una obra, es una actitud del corazón. Es confianza. Yo confío en Cristo, confío en su palabra, en sus bendiciones, pero también en sus exhortaciones. Tengo esa fe. ¿Soy perfecto? No, pero sé que Él me perdona cada día. Porque dice la palabra que el que dice que no tiene pecado es mentiroso. ¿O no? Pues entonces, ¿qué más dice? Dice, pero el que cree en el Señor es perdonado, porque abogado tenemos. Entonces vivimos una vida en una constante tensión. Lo malo es cuando no hay tensión. Cuando decimos, bueno, sí. El pastor lleva 5 años diciéndome que tengo que arreglar X. Cada uno sabe su X. Pero bueno, ya lo haré. Así no. Mateo 7:19 dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Es el Señor el que lo dice, no lo digo yo. Al final la incredulidad no se limita solamente a no confiar en Dios y sus promesas, sino que a la vez nos lleva al engaño de pensar que cuando Él dice que nos va a castigar por nuestro pecado, no lo va a hacer. Eso ya lo hemos dicho. Ese mismo Señor, lleno de misericordia y de amor, es el que vendrá a juzgar el mundo. Y para aquellos
que están sin el Señor. Hoy podéis cambiar de vida. Todos podemos cambiar. La intención es esa, la intención de la palabra no solo es dar un palo, sino ofrecer la solución en el Señor. Pero si no reconocemos en qué estamos mal, nunca vamos a cambiar. Tenemos que identificar dónde está nuestro defecto, que la palabra nos lo muestre. El Salmo 50, del 17 al 23, es una lectura muy dura. Pero necesitamos escuchar cuando Dios habla también las cosas duras para poder plantearnos dónde estamos. Dice la palabra, pero Dios dice a los perversos, ¿para qué se molestan en recitar mis decretos y en fingir que obedecen mi pacto? Pues rechazan mi disciplina y tratan mis palabras como basura. Cuando ven a los ladrones, le dan su aprobación y se pasan el tiempo con adúlteros. Tienen la boca llena de maldad y la lengua repleta de mentiras. Se la pasan calumniando a su hermano de su propia sangre. Mientras ustedes hacían todo eso, yo permanecí en silencio y pensaron que no me importaba, pero ahora los voy a reprender. Presentaré todas las acusaciones que tengo contra ustedes. Arrepiéntanse todos los que se olvidan de mí, o los despedazaré, y nadie los ayudará. Pero el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honran. Si permanecen en mi camino, les daré a conocer la salvación de Dios. Para mí este texto es durísimo. Porque Dios le está hablando a su pueblo. Es un salmo dirigido a los judíos. Y es un pueblo, como estábamos diciendo, rebelde. Donde Dios dice, yo estoy contigo cada día. Soy omnipresente. Te estoy viendo cuando mientes. Te estoy viendo cuando engañas a tu hermano, cuando lo criticas, cuando robas. Cuando tú estás pecando, yo estoy a tu lado. ¿No te das cuenta que soy tu Dios? ¿Cómo puedes vivir como si yo no existiera? Entonces hay dos destinos. Si tú estás con un león y le metes la mano en la boca, ¿qué va a hacer? Te va a despedazar. Pues eso es el pecado que provoca la ira de Dios constantemente. El pecado no es un gatito, es un león que te va a matar. Lo que pasa es que cuando empezamos con una práctica de pecado, empezamos con algo pequeño. ¿No? El pecado es como la droga. Bueno, un poquito de pecado no se va a notar. Dice la palabra que un poco de levadura leuda la masa, pero yo me pienso que no. Empiezo con el pecado, ahí lo voy acariciando, me van diciendo que esto no, pero bueno, ya lo haré. Ese pecado te va a comer. ¿Cuál es la solución de Dios? La solución de Dios, porque tiene que haber una solución. Dios ha declarado en el versículo 23 del Salmo 50, que en otras versiones tradicionales dice, entended bien, hay que entender bien, que Dios exige el arrepentimiento. Todo nuestro problema es una falta de arrepentimiento. Ser salvos no es decir que creemos. Yo creo en el Señor, soy salvo. No. Mira, os voy a decir una cosa. Los católicos dicen que creen en Dios. Compartimos la misma Biblia. Os aseguro que muchos católicos nos ganan en obras. Muchos de ellos están en África, dándole de comer a los pobres. Nosotros a veces nos cuesta hasta compartir la comida. Sí, es verdad, pero no son salvos. No es cuestión de creer, de decir que creo, porque todos creen. Si yo pregunto a cada uno de aquí, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo. Pero la pregunta no es esa, es, ¿te has arrepentido? ¿Realmente? ¿Has tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo? ¿Donde tus pecados has visto el infierno sobre tu cabeza? ¿Has visto la condenación que se dirige a ti y como Cristo se pone delante para que tú no mueras? ¿Cómo Él te salva? ¿Hemos visto la cruz realmente como es? ¿Hemos tenido una crisis? No puede ser que tú digas que has creído en Cristo y que estés tan... No, cuando tú crees en Cristo, dice la palabra, bienaventurados los que lloran,
¿Por qué? Porque reconocen su miseria espiritual, porque se han dado cuenta que su vida no valía nada, que eran esclavos del pecado, que somos miserables todos, yo el primero. Yo vivía hundidísimo en el pecado, pero cuando vi al Señor, cuando vi que ese Señor ha muerto por mí, cuando Él no merecía nada de lo que le pasó, y Él fue atravesado por mis pecados, yo me vine abajo. Dije, Señor, gracias. Entonces esa es la pregunta. ¿Has tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo? ¿Has llorado por esos pecados? El llorar es bueno. Y si no has llorado, pídele al Señor que te dé lágrimas por tus pecados. El arrepentimiento, voy terminando, como lo describe el Nuevo Testamento, segunda palabra que ya hoy me estoy pasando de palabras en griego, alguna vez lo hemos dicho, pero creo que no, cuanto más esfuerzo hagamos, mejor, para que se entienda bien, ¿no? Metanoia, metanoeo, es un verbo griego que se traduce por arrepentimiento, como estoy diciendo. Significa cambiar de mente. Pero su significado profundo en el contexto bíblico abarca más que una simple lamentación por los errores cometidos. Esta palabra es una palabra compuesta por la palabra meta y noeo, que significa después del cambio, y noeo, nuevo, que significa nous, perdón, es que yo griego lo llevo muy mal, que significa mente, cambio de mente. Entonces, hay que cambiar el chip que tenemos en la cabeza. Arrepentimiento es cambiar el chip. Antes funcionábamos con el chip del diablo. Es decir, yo vivo haciendo mi voluntad, que es la voluntad del diablo. De repente, en esa crisis, he entendido el Evangelio, que Dios demanda que cambie, y me pongo el chip del Señor. Esto no solo implica un cambio intelectual, es una transformación profunda del corazón y la voluntad. Es un cambio que me llevará a una modificación radical de conductas y acciones, moviéndose de un camino del pecado hacia el camino de obediencia a Dios. Aquí nadie es libre, o eres esclavo de Satanás. Tú te piensas que eres libre porque, no, yo soy libre, yo no quiero saber. No, ya tienes tu amo, el que te lleva para el hoyo, y tú no te das cuenta. O eres esclavo de Cristo para obediencia y para vida eterna. Pero aquí nadie se queda sin amo. Entonces, esto va a implicar un reconocimiento del pecado, dolor sincero por haber ofendido a Dios y romper su ley, y un compromiso con una nueva dirección de vida, haciendo todo lo contrario de lo malo que hacíamos antes. Entonces, sin el Señor, yo voy a mi aire, caminando, cantando esa canción. ¿Sabéis la canción que cantan los que van al infierno? Os lo voy a decir. Cantan una canción. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. Esa es la canción de los que van al infierno. En cambio, los que van hacia el cielo dicen, al Señor le importa lo que yo hago. No soy lo que debo de ser, pero si miro atrás, ya no soy el que era. Señor, me cuesta cambiar, pero en ti sé que tengo fuerzas. ¿Veis que son dos canciones distintas? Uno pasa de todo. El otro sabe que no llega, pero está clamando al Señor para llegar. Tenemos que entenderlo. No hay límites para la misericordia y el perdón de Dios. Pero, hermanos o amigos que nos escucháis hoy, hay que arrepentirse, hay que cambiar. El Señor te ofrece hoy su salvación.
te ofreces todas las promesas que están en la Biblia son para ti en Cristo. El Señor quiere bendecir tu vida. El Señor quiere que cambies. Te quiere dar una esperanza. Quiere darte un futuro. Hay una nueva vida en Cristo. Puedes vivir sin miedo. El que está en Cristo no tiene miedo a la muerte, porque sabe hacia dónde va. No tiene miedo al presente. No está mirando las noticias. Mira su Biblia. Porque el mundo siempre va a ir para abajo. Pero yo cuando tengo problemas digo, el Señor me ha dicho, no temas, porque nunca te dejaré ni te desampararé. Esa es mi ancla. Jesús es mi ancla. Entonces, ahí queda la cosa. ¿Cómo vamos a responder a este mensaje? ¿Va a ser un mensaje más? ¿Va a ser un sermón más? ¿Vamos a salir de aquí y volvamos a volver? Vámonos a comer rápido, va. A ver si acaba ya el Carlos, que hoy está pesado, ¿eh? No veas. No. La intención es que reflexionemos. El Señor quiere bendecir a esta iglesia. Ya lo está haciendo. Lo estamos viendo. Trae niños. Estamos recibiendo más visitas. Está dando dones. Yo sé que el Señor tiene un plan con esta iglesia. Él quiere bendecir a este barrio a través de nosotros. Pero nosotros tenemos que cambiar de vida de forma real. Que nuestra santidad brille de verdad. Que nuestra familia vea nuestra forma de vida y digan, ¿cómo han cambiado? Ya no son los mismos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Ya maridos que tratan mal a sus mujeres con aspereza, no más. Mujeres que van por libre, que no le dan el lugar a su marido, no más. Aquellos que viven trapicheando, que luego dicen, ay, esto no sé si estará bien. No, no puede ser que yo me encuentre con cristianos que dicen que son cristianos y están cobrando ayudas indebidas, mintiendo para que les paguen por 2 lados. No, no puede ser. Cristianos que no pagan lo que consumen, que creen que el Internet es un lugar donde todo es gratis. Cristianos que hackean programas de ordenador. Me he encontrado. Lo que pasa es que uno, pues a veces no mira. Dice, bueno, no. Tenemos que cambiar. No podemos vivir igual que viven los demás. Tenemos que vivir una vida que honra al Señor. Gaby está haciendo un esfuerzo enorme con los devocionales. Y ya se enseña que el cristiano debe dar ejemplo, que debe sujetarse a sus gobernantes, que debe respetar las leyes. Entonces igual nuestro problema es que tenemos que preguntar a los pastores, pastor, ¿esto que estoy haciendo está bien? Porque puede ser que pequemos por ignorancia. Aquí nadie nace y sabe cómo vivir. Nos falta leer la Biblia más. Venid, acudir a vuestros pastores y preguntarles sobre las dudas que tengáis. Pues esta es la clave, hermanos, para que tengamos la victoria, para que acabemos bien la carrera, para que no seamos como la generación que acabó postrada en el desierto. Hebreos 12, del 1 al 2. Esa es la clave de todo para nosotros hoy. Si os quedáis con esto, me doy por satisfecho. Hebreos 12, del 1 al 2, para terminar. Por tanto, puesto que tenemos en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácil nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra con Dios. Esa es nuestra clave, poner los ojos en Cristo, no en nosotros, no en mis fallos, en Jesús, haciendo lo que nos dice.
Y tú que estás aquí sin el Señor, hoy tienes la oportunidad de entregarte, de aceptar al Señor. Porque pueblo de Dios, aquí no hay ninguno que seamos santos, todos tenemos pecados. Pero lo que diferencia a los que van al cielo con los que se van al infierno es que los que están en el cielo han reconocido que son pecadores. Por eso en el cielo están las prostitutas, asesinos, ladrones y gente de la peor calaña. Pero han pedido perdón al Señor. Entonces, hoy tú si estás aquí, no te vayas de la iglesia, no salgas por esa puerta sin entregarte a Cristo. Yo te ruego que reconsideres tu situación, porque puedes cambiar de vida. El Señor te ofrece su perdón si le pides perdón hoy, en arrepentimiento y fe. Cristo ha pagado por ti y Cristo te ama a ti. Entrégate a Cristo y serás salvo. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, yo el primero, porque no llegamos a lo que tú demandas. Somos débiles y caemos. Pero sabemos que tú nos levantas, Señor, porque 7 veces cae el justo y tú lo levantas. Levanta esta iglesia, Señor, que no salgamos de aquí como si hubiéramos escuchado un sermón más, sino que pongamos nuestra vida delante tuyo, que tú nos examines, escudriña nuestro corazón, trae arrepentimiento, Señor, a tu iglesia, para que podamos brillar como esa luz que tú quieres que brille, para que todos puedan verte a ti, no a nosotros, a ti. Te doy las gracias por todo y te pido sobre todo por aquellos que hoy están aquí sin ti, Señor, que puedan ver su necesidad y que se entreguen a ti sabiendo que tú les vas a perdonar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.